Hola amigos, en este día vamos a hablar acerca del libre albedrío y vamos a leer en Jeremías 21:8 y dice así: Y a ese pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Fíjense que Dios a nosotros nos da el libre albedrío. ¿Qué es eso? El libre albedrío es la capacidad de nosotros poder decidir qué camino es el que vamos a tomar. Si vamos a tomar el camino de la vida, así como lo dice acá la palabra, o si vamos a tomar el camino de la muerte. ¿Qué significa eso? Que nuestras decisiones, las cosas que nosotros hagamos, lo que nosotros decidamos hacer, nos lleva o a vida eterna o nos lleva a la muerte. Entonces Dios por eso viene y habla y aconseja, y por eso Él vino una primera vez, una segunda vez a instruirnos, a hablarnos, a decirnos, miren, el camino que lleva a la vida eterna, el camino que los lleva a mí es de esta manera. Tienen que ser santos, tienen que ser limpios, tienen que cumplir con mis mandamientos, tienen que buscar hacer el bien, amar, respetar, ayudarse los unos a los otros, tener compasión los unos con los otros, tener amor para los demás, para sí mismos y sobre todo amar a Dios. Y eso, las acciones que nosotros tomamos le agradan a Dios. Entonces vamos caminando en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Sin embargo, cuando nosotros decidimos tomar el camino que nos lleva simplemente a las deleites de esta vida, en las cosas que nosotros hacemos, como nosotros nos comportamos, a los lugares donde vamos, cómo tratamos a la gente, cuando tenemos ese carácter, esa manera de ser que no es buena, cuando no tenemos compasión de los demás, cuando no tenemos misericordia de los demás, cuando no amamos a los demás, todas aquellas cosas que nosotros hacemos que no son buenas, nos van dirigiendo a un camino que nos lleva a la perdición. Pero Jehová es tan bueno que Él nos da a nosotros una opción y Él nos dice, hay dos caminos, ¿cuál camino tú quieres tomar? Yo no te voy a forzar. Si tú quieres irte por el camino que te lleva a la vida, muy bien por ti, gloria a Dios. Pero si tú te quieres ir por el otro camino, pues tú lo puedes hacer. Pero después no te quejes, después no me digas, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿O por qué no llegué al lugar que tú tenías para mí? No le podemos reclamar a Dios, porque Dios tiene sus leyes y Dios toma tiempo. Escuchen, Él toma el tiempo para hablarnos, para aconsejarnos y para decirnos las cosas que nosotros debemos de hacer. Y Él dice, nos enseña cuáles son las consecuencias de hacer lo bueno y cuáles son las consecuencias de hacer lo que no es correcto. Si ustedes leen en Deuteronomio el Señor ahí dice muy claramente, dice, ¿cuáles son las cosas que ustedes deben de hacer para que puedan tener la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios? Y dice, cuando tú haces lo bueno, pues tienes una buena paga. Pero cuando tú haces lo incorrecto delante de los ojos de Dios, ahí también lo dice. Y dice que cuando tú lo haces, pues también recibes una paga, pero no es tan buena. Y Él dice que nosotros debemos de ser constantes en nuestro comportamiento, debemos de ser constantes en el camino que nosotros decidimos tomar. Porque dice ahí en la palabra que si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, y gloria a Dios, y vamos en el camino que Dios nos dirige, en el camino que Dios nos muestra, gloria a Dios. Pero si en medio de ese camino nosotros decidimos dejarlo de Dios y irnos para el camino que no conduce a Dios, también se nos borra todo lo bueno que hicimos, porque decidimos hacer lo que no está bien delante de Dios, entonces recibiremos una paga que no es tan buena. Pero si por el contrario estamos haciendo mal y después decidimos enfocarnos en el camino de Dios y buscar y hacer la voluntad de Dios, también se le olvidará a Dios y nos borrará todo lo malo y nos contará desde donde empezamos a hacer lo correcto. Entonces dice Dios, es importante que cuando nosotros tomamos una decisión de servirle a Dios, de escucharle a Dios, de hacer la voluntad de Dios, hay que permanecer, mantenerse ahí, buscando de Dios, haciendo totalmente como Dios dice, porque verdaderamente vienen pruebas, verdaderamente vienen situaciones difíciles que te quieren sacar del camino, pero Dios dice,
no, tú tienes que esforzarte y vencer. Aún Jesús fue tentado por el enemigo y le ofreció cosas y le dijo cosas para sacarlo de donde él tenía que estar. Pero él que dijo, no, porque Dios es conmigo y venció al enemigo. Así que Él nos muestra que nosotros con la fuerza, con el poder de Dios, nosotros nos esforzamos y podemos vencer. Es tu decisión. ¿Por qué camino tú quieres vivir? ¿Por el que te lleva a la felicidad momentaria o el que te lleva a la felicidad verdadera que permanece para siempre? Entonces, el camino que lleva a la muerte es un camino que nos deja hacer todo lo que nosotros queramos y toda la gente piensa que estás bien y tú te sientes bien momentáneamente, pero después tú vas notando la diferencia en ti, cómo tú te ves, las cosas que tú tienes y lo que no puedes tener, y vas notando que te vas apartando de Dios y que Dios ya no está contigo. Pero cuando tú haces lo correcto delante de Dios, ese cuidado, esa protección, esa ayuda de Dios está a tu lado, aún en momentos que tú sientes que no está, pero ahí está, porque Dios es fiel a sus promesas. Así que yo en este día los animo a que ustedes escojan el camino que lleva a la vida. Es verdad, Dios nos da libre albedrío. Tú tienes la opción, escoge por qué camino tú quieres ir. Pero yo les recomiendo que se vayan por el camino de Dios, el camino que lleva a la vida eterna, porque es el mejor camino, la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Es la verdad. Así que ánimo, que sí se puede. Bueno, amigos, los dejo con este hermoso mensaje el día de hoy. Que Dios me los bendiga, compártanlo con otras personas para que ellos también puedan tomar una decisión porque camino quieren caminar. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.